Todos hemos oído hablar de la ecuación E igual a mc al cuadrado. Eso es muy común para todo el mundo y automáticamente viene a la mente la imagen de Albert Einstein. Y empezamos a encontrar en muchísimos lugares del mundo grandes imágenes, el gran genio, el hombre importante, el cerebro. Y se ha llegado a tal fanatismo, casi de la idolatría, a Albert Einstein. Pero ¿qué pasa cuando corremos el velo de lo desconocido y nos encontramos con que Albert Einstein realmente es un fraude, un mentiroso, un embabucador? ¡Wow! Esas son palabras mayores. ¿Cómo alguien, un tipo desconocido, puede darle ese calificativo al gran genio? Pues estamos confrontando a la mismísima ciencia. ¿Pero por qué tenemos que aceptar lo que nos dicen? Porque sí. ¿Quién era Albert Einstein? Bueno, Albert Einstein era un muchacho con una serie de problemas sociales, con una serie de problemas de adaptación, con una serie de problemas mentales bastante interesantes, que nunca logró estudiar, un pésimo alumno que fue sacado de clase y fue expulsado de colegios, y empezó a llevar una vida bastante incómoda, bastante difícil. Trató de entrar a escuelas, trató de entrar a muchos lugares, pero nada le funcionó. Ocurre que Albert Einstein empezó a vivir una vida, digamos, de apariencias, gracias a su papá, gracias al tío, que le empezó a entregar una serie de libros. Tanto es así que llegan a decir, la biografía de Albert Einstein llega a un extremo increíble, que Albert Einstein buscó la manera, con una certificación médica falsa para evitar el servicio militar y esconderse. Pues dicen las biografías de Albert Einstein que él aprendió cálculo, física y todo esto a través de unos 4 libros que le regaló su tío Jacob mientras él estaba evadiendo el servicio militar. La única forma como pudo terminar su bachillerato a los 17 años, tenga en cuenta la edad, medio terminar su bachillerato a los 17 años, 6 años antes de que presentara su famosa ecuación básica. Este tipo no sabía absolutamente nada, pero nada es nada. Él empezó a llevar una vida únicamente de apariencias en Zúrich. Ocurre que cuando él se puso a estudiar en la universidad, llegó a la universidad como con una cantidad de negocios por debajo de la mesa. Mire, tómese el tiempo y investigue. Si no, nos iríamos a un programa de por lo menos 20 horas. Ocurre que cuando él llega al Colegio Real de Zagreb, allí encuentra a una mujer increíble, al mismo tiempo, y a otro personaje increíble, Mileva Maric. Tenemos que mirar abiertamente. Número 1, el pobre estudio de Albert Einstein. A los 17, 18, 19 años no sabía absolutamente nada más que una lectura de unos libros muy pobres. Pero miremos quién era Mileva Maric. Pues esta mujer, que no es una persona normal. Mileva Maric empezó en el año 1888 a estudiar física y química en el Instituto Mitrovica. Allí se graduó en el año 1890. Fue la máxima calificación que se obtuvo, fue la de ella. Posteriormente estudió en el Colegio Real de Zagreb, con un permiso especial para asistir a clases de física, lo cual era prohibido para las mujeres y era reservado para los varones. En esa época se seguía el concepto absurdo del machismo, que las mujeres solo deberían estar en la casita cuidando al marido y cuidando a los hijos. Ocurre que en la Universidad de Zagreb, allí conoce a Albert Einstein, pero conoce a otro genio, un genio increíble, Mileva Maric, que había estudiado física, química, matemática, que también estudió todo lo que tenía sobre el concepto, las teorías de los números, el cálculo diferencial, integral, funciones elípticas, termodinámica y electrodinámica. Pues era una mujer que había estudiado toda su vida. Allí conoce a otro de los grandes verdaderos genios de la ciencia humana, que ha sido desprestigiado, que ha sido considerado un charlatán, ironías de la vida,
que ha sido tratado de la peor manera y en el olvido, el gran Nikolai Tesla. Mileva Maric y Nikolai Tesla se dedicaron a buscar las funciones del electromagnetismo, del tiempo, del espacio, de la energía que forma el universo. Pero sucede que Mileva Maric cometió el error hacia el año 1900 de involucrarse sentimentalmente con el peor de los hombres. El hombre que llegó a llamarla es la señora que sirve el café delante de sus amigos. Entonces Albert Einstein empezó a explotar el conocimiento de Mileva Maric. Pero ¿qué ocurre? Que en el año 1901 Mileva Maric quedó embarazada y entonces ahí se presentó uno de los problemas más serios, porque en el año 1902, siendo ya graduado, Albert Einstein, con una graduación gracias a Mileva Maric y a Nikolai Tesla, lo iban a contratar en una universidad para dictar clases de física y de matemáticas. Pero ocurre que Albert Einstein no pudo, no tenía cerebro, no podía hacer absolutamente nada. Gracias a un médico amigo de los papás que iba todos los días a la casa, le ofrecieron un pobre trabajo a Albert Einstein. Pero un pobre trabajo desde el año 1902 hasta el 1904, 5, casi 6. Más o menos para el año 1904, desde el año 1902 al 1904, Albert Einstein, pues a duras penas tenía un trabajo que era en la oficina de patentes y le tocaba viajar muchísimo. Ahí es donde están las cartas que le escribe Albert Einstein a Mileva Maric. Él no hacía absolutamente nada. Simplemente le tocaba trabajar en una oficina de patentes. Piensen lo siguiente: como un físico, como el gran genio, como el gran cerebro que nunca estudió, porque todo lo que hay sobre él es simplemente la acomodación para darle esa calidad de genio, pero no era ningún genio. Él se dedicó a trabajar en la oficina de patentes y tenía que viajar muchísimo. ¿Quién se quedó en la casa? Mileva Maric. ¿Quién era Mileva Maric? Un genio. ¿Quién era Nikolai Tesla? Otro genio. Entonces sucede que en el año 1905, de la noche a la mañana, sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de información, él empezó a redactar, supuestamente, varios trabajos sobre física de pequeña y gran escala. Entonces ahí empezó una escala de datos de Albert Einstein. Pero mientras que Albert Einstein iba subiendo, Mileva Maric con sus hijos iba descendiendo. Y empezaron las cosas a transformarse. Empezó todo a cambiar en la vida y en la relación de ellos dos. Lo que hacía Albert Einstein era presionar a Mileva Maric para que le entregara todas las fórmulas físicas que había hecho. De hecho, a partir del año 1919, cuando se produjo el divorcio y él gana el premio Nobel, él tiene que entregarle el premio Nobel. Él no creía, él no sabía ni lo que estaba haciendo. Y el premio Nobel, porque existió un contrato que le hizo firmar Mileva Maric, que si él ganaba algo económicamente por su trabajo tenía que dárselo. Entonces a él le tocó decirle: aquí le pago. En ese momento, pues Albert Einstein conoció a la prima, se enamoró de la prima y empezó a tener relaciones con la prima fuera de la relación con Mileva Maric, que ya estaba en el olvido. Entonces, ¿qué pasó? Albert Einstein se roba toda la cantidad del trabajo de Mileva Maric, lo expone, comienza a exponer ese tipo de cosas. Ella se dedicó a enseñarle y Albert Einstein empezó a engañar a la ciencia. Y un engaño genialísimo, increíble, de llegar a los extremos más tenaces, donde empezó a presionar a Mileva Maric de una forma totalmente terrible. Debido a que Mileva Maric quería mantener el hogar, quería tener su hogar, aceptó las siguientes cláusulas del genio mentiroso Albert Einstein. El 14 de abril del año 1914, 5 años antes de que se divorciaran, y fue donde se le acabó la creatividad a Albert Einstein. Albert Einstein le dijo a Mileva lo siguiente: 1. Son las siguientes condiciones de un hombre a su esposa: que había estudiado,
que se capacitó, que era un genio,